Pues de momento Europa intenta reaccionar, lo veíamos precisamente en este foro de Davos que se está celebrando en Suiza, donde esta mañana hablaba precisamente Ursula von der Leyen. Hemos visto mensajes por parte de Roberta Metsola, por parte de Kaja Kallas. La pregunta es evidente, ¿cómo afectará a Europa la llegada de Donald Trump? Hemos visto ya su mensaje hacia España, de alguna forma mofándose de si es parte o no de los BRICS. Eduardo, ¿en qué posición queda Europa y cómo va a afectarnos la llegada de Donald Trump? ¿Va a ir a por Europa? ¿Nos va a intentar de alguna forma quitar del medio, como está explicando ahora Emiliano? Creo que va a ir a por Europa y lo va a hacer por fases. Lo va a hacer por fases, empezando por aquellos países que estratégicamente para él son claves en la zona, como puedan ser Italia, Hungría, Reino Unido, y luego vendrán todos los demás. El primer no creyente en Europa es esta administración que llega con Donald Trump. Hombre, razones tienen para no creer, porque la verdad es que nos estamos tirando piedras a nuestro tejado desde hace bastante tiempo y tragando carros y carretas. Es decir, nos vuelan el Nord Stream y aquí no ha pasado nada, ¿no? Nos dicen que tenemos que suministrar armas a Ucrania y bueno, ya veremos nosotros si tomamos la decisión o no, ¿no? Si tenemos que mandar hombres o no tenemos que mandar hombres. Por cierto, la situación en Ucrania está en estos momentos bastante complicada como para sentarse en una mesa, porque el nivel de agravios militares se está incrementando muchísimo. Europa necesitaría creerse qué es Europa, porque realmente, y lo hemos señalado en otras ocasiones, existen prácticamente dos Europas, ¿no? La Europa que cree que solo la unión hace la fuerza, la Europa que sabe que solo somos 300 millones de personas frente a un mundo de 9.000 millones de personas, una Europa que también sabe que solamente su valor diferencial, su talento, la preparación de su gente, lo que le puede permitir competir con esas grandes economías. Una Europa que debería buscar aliados internacionales de una manera bastante más pragmática. Necesitamos la tecnología de China, necesitamos las materias primas de Rusia, no necesitamos pagar aranceles excesivos a Estados Unidos por un gas y un petróleo que podemos encontrar más fácil en otras fronteras, en otros lugares. Yo creo que Trump va a tratar de deshacer Europa como proyecto común. Y la verdad es que la situación juega a su favor en el sentido de que muchos de los que hoy dirigen a Europa no son estrictamente los representantes de la gran mayoría de los europeos, que no son de ultraderecha. Es gente, los nuevos partidos emergentes, ¿no? Es gente que está harta de subidas de impuestos, de no participar en las decisiones, de que personas que no han sido elegidas democráticamente tengan posiciones de privilegio en la administración de Bruselas. Es gente enfadada, ¿no? Gente muy enfadada. Yo recuerdo una frase de Sarkozy que decía: ¿qué es un votante de Le Pen? Un votante de Le Pen era un comunista que ya le han atracado 3 veces en la calle, ¿no? Yo creo que era una muy buena definición de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y podríamos ampliar el ámbito de las modalidades de crimen muy ampliamente. Yo creo que tiene que reafirmarse en aquellos valores que han conformado el mundo, como son la libertad, el respeto de la ley, obedecer a la ley, no a una persona. La mayor conquista de Occidente es que tú obedeces a la ley, no obedeces al emperador. Cuando al apóstol San Pablo lo metieron en la cárcel, apeló al César y vaya que si fue a Roma, ¿no? O sea, y aquellos eran tiempos. ¿Por qué? Porque un romano no obedecía al emperador, obedecía a la ley. Eso es algo que hoy en día estamos pensando: ¿quién manda ahora? ¿Cómo que quién manda ahora? ¿Qué leyes están detrás? ¿Cómo que las está vapuleando? Antes señalaba Aníbal el problema de los inmigrantes.
Es que no solamente es el problema de que te voy a pagar México un montón de dinero porque me cojas a cada uno de estos señores, que en realidad los que se van a quedar, como dicen en Palestina, seguirán votando con sus vientres y serán la primera minoría de Estados Unidos de aquí a 15 años. No es solamente eso, es que si juegan a ser realmente americanos, a defender aquello que tanto valoran, que es la ley, el orden y su constitución, van a tener millones de denuncias de cada sujeto que quieran echar y se tendrán que atener a su ley. Esto no es cojo a los moros y los mando a todos a Tánger. Siento poner este ejemplo español, pero es que es así. No, el siglo XV ya ha pasado, Donald, ya ha pasado. Entiendo que hables de una nueva era dorada, pero ¿cuál fue la antigua? Explícala primero. Explícala primero porque entonces creeremos en lo que es. Cuando Kennedy habló de una nueva frontera, sí sabíamos cuál era la antigua frontera. Era el Pacífico, ya habían llegado al Pacífico, ahora es la Luna, vamos al espacio, vamos a poner un nombre en la Luna. Estaba más o menos claro, pero esto de no sé, la nueva era dorada además suena mal. Es que suena muy mal teniendo en cuenta la cantidad de escándalos que ha atravesado Donald Trump, ¿no? ¿De qué va? De yo primero para mí, conmigo, y si sobra algo también para mí. Pues hombre, así no se va haciendo amigos, ¿no? Así no se va haciendo amigos por el mundo, ¿eh? Es que no puedes empezar, y perdón por el chiste, pero como aquel que entró en una librería y dijo, oiga, perdone usted, estúpido de mierda, ¿podría decirme un libro cómo hacer amigos? ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues es que se encuentra en esta situación. Yo creo que necesita ponderar sus palabras y demostrar profesionalidad. Ahora eres un político, no eres un vendedor de áticos dorados en Manhattan. Es otra cosa completamente distinta. Fíjate, cuando ha dicho esto de los BRICS, yo voy a sincerarme, no soy tremendamente partidario del gobierno español actual, no lo soy, no soy tremendamente partidario de él. Pero que ataquen la soberanía de mi país, aunque fuera un oso panda el que estuviera de presidente, a mí no me sentaría nada bien. Y que me digas tú a mí quién soy yo, tampoco. O sea que en esa situación es en la que nos encontramos y a mí lo que me da miedo es que esta administración y esta persona, qué triste decir persona y no poder decir esta nueva legalidad que quiere imponer. No, es mi voluntad, cómo me levanto hoy, cómo me levanto esta mañana, pues esté en manos de una persona que tiene como referentes a todos aquellos que los que hemos leído ese libro Trump, pues conocemos, que no son precisamente dechados de modestia, ni de humildad, ni siquiera de éxito. Bueno, pues el que no está desde luego en una época dorada es Europa, la que no está en una época dorada es Europa y ahora pues hay mucho temor en Davos, como bien estaba explicando hace unos minutos Aníbal. También en Europa hemos visto ya reacciones por parte de Scholz, de Zelensky, de Metsola, de Kaja Kallas, de Ursula von der Leyen, todos intentando tender la mano, pero todos también sabiendo pues que viene una época complicada para Europa. Aníbal, ¿qué esperas tú de Donald Trump en este sentido y sobre todo qué debe hacer Europa? Porque es cierto que hay que elevar el gasto en defensa, hay que rearmarse, hay que de alguna forma movilizarse a expensas de lo que viene, ¿no? También hay que ponerse las pilas. Sergio, una de las principales herramientas que tiene Donald Trump en el caso europeo es su prepotencia y su soberbia, ¿no? Y es lo que él va a usar en Europa, con Europa, principalmente con la Comunidad Europea, con la Unión Europea en sí, con la señora Ursula von der Leyen, con Kaja, con toda esa gente que es elegida y no elegida por el ciudadano europeo, sino por unos pocos allí que deciden nombrar sus propios dictadores. Entonces, Donald Trump lo tiene muy bien claro esa situación en Europa y no va a ceder terreno, no se los va a hacer nada fácil, eso es un hecho, ya comenzó, sin estar tocando o ir directamente al grano, ya los está hiriendo. Yo diría que ese movimiento woke y el Foro Económico Mundial están heridos de muerte. Ellos lo ven, mas no lo aceptan, como es lógico, ¿no? Pero no lo aceptan, no aceptan que están heridos de muerte.
El tema es que esto hay que también el resto del mundo, si queremos realmente disfrutar de esa libertad de expresión a nivel mundial, si fuera el caso, no solamente para Estados Unidos, sino la libertad de expresión a nivel mundial, para que todo el mundo pueda expresar su opinión, su deseo, su soberanía, defender su soberanía, en fin, comerciar libremente, poder comerciar libremente con otras naciones, sin estar a expensas de que a uno le va a gustar y al otro no, si te pongo más aranceles o no, toda esa situación. Entonces, creo que Úrsula decía en sus conversaciones ahora, en sus declaraciones, del bendito pacto que había firmado, el convenio que había firmado con el Mercosur. Más ese pacto con Mercosur, ese negocio del Mercosur, es nada comparado a nivel comercial y económico para Europa. Y no tiene un significado tan importante, al punto tal que inclusive Macron no lo aceptó de ninguna manera, porque supuestamente Macron decía que no era conveniente para Europa. Y más allá de esto, creo que sí, que Donald Trump, con esa prepotencia típica de él y esa soberbia, les va a hacer sentir el rigor y no va a ceder nada fácilmente. Sergio. Pues Emiliano, más o menos lo deslizabas ya en tu primera intervención, ¿no? La situación de fragilidad, de debilidad en la que se queda Europa y un Donald Trump pues que tiene claro que bueno, pues, si se quita un enemigo del medio mucho mejor y va a ser más fácil hacerlo con Europa que con China o con Rusia, claro. Sí, o sea, yo creo que ha llegado el momento ya no de quedarnos en las palabras, sino pasar a las acciones y, profundizar en la integración política, nos guste o nos guste, porque no tenemos otra salida. Permanecer en una dinámica de Estados-nación, lo único que nos hace es debilitarnos, perder capacidad negociadora y, por lo tanto, desaparecer. Si a esto sumamos que debemos ser muy conscientes que el señor Zuckerberg, el señor Bezos, es decir, todas las grandes tecnológicas que tienen plataformas que alcanzan millones y millones de usuarios, van a tratar de utilizar ese poder tecnológico para fomentar los Estados-nación y el retorno a los nacionalismos, a tratar de acabar con el proyecto europeo. Europa, al fin y al cabo, representa unos valores, representa, como decía Eduardo, el respeto a la ley. Tendrá sus deficiencias, pues eso es obvio, porque todo sistema tiene sus deficiencias. Pero como los europeos tenemos que tratar de profundizar el proceso de integración. Y eso incluye hacer los esfuerzos necesarios para avanzar en el proceso de una Europa de la defensa, para tener autonomía estratégica, seguir avanzando en las alianzas que hay con terceros estados, con las complejidades que eso implica, desde Mercosur a México, a retomar un poco África, que lo hemos dejado abandonado en las manos de China y de Rusia, profundizar en las relaciones con Asia y tratar de ser una alternativa a una dinámica que es completamente impositiva por parte de la administración de Trump, que va a poner sus condiciones, va a poner sus requisitos y no nos podemos permitir ser vasallos de Estados Unidos. Ya hemos seguido en muchas ocasiones que no deberíamos haberles seguido. Pero es que ahora, bajo estos nuevos términos, con esta cultura de la imposición, Europa, al fin y al cabo, representa una historia, representa una tradición, representa unos valores. Y debemos tratar de mantenerlos, porque si no, estamos abocados a la desaparición, a quedarnos como mini-estados, donde no tenemos nada que decir ni ningún peso que hacer, y nos impondrán todo. Estados Unidos impondrá unas condiciones, el señor Putin impondrá otras, y el señor Xi Jinping otras. Entonces tenemos que tratar de jugar nuestras bazas y tratar de tener una presencia que hasta ahora teníamos, aunque casi siempre de la mano de Estados Unidos, porque ya no es aliado fiable. Es decir, creo que lo más importante es que no es el aliado fiable. Y ahora todos, de la noche a la mañana, lo descubren cuando ya tuvimos una primera administración donde la guerra comercial fue tremenda, especialmente al sector automovilístico alemán, pero también a otros sectores, en nuestro caso, a unos productos agrícolas. Y eso va a ser una dinámica habitual. Y si además le cedemos Groenlandia amenaza a un Estado miembro de la OTAN, pues tendremos que buscar una alternativa de defensa que sea propiamente europea, como en su momento ocurrió con la Unión Europea de Defensa, que no prosperó, obviamente, porque no estábamos dispuestos a invertir y preferíamos que lo hiciese el tío Sam. Pero ha llegado el momento de despertarnos, de darnos ese shock de realidad y tratar de avanzar y buscar alianzas con otros terceros países que puedan estar interesados en mantener relaciones
con Europa y no solo con Estados Unidos, con China o con Rusia, porque ahí también varía. Entonces tenemos que ser una alternativa, especialmente en valores, en principios y en comportamientos que no sean impositivos. Bueno, pues precisamente hablando de este mundo tripolar hacia el que nos dirigimos con Rusia, con China y con Estados Unidos como grandes estandartes, os quiero preguntar de nuevo por Donald Trump y en este caso por el cambio de postura con respecto a Rusia. Lo hemos visto más duro, más crítico que nunca, presionando a Vladimir Putin y diciendo básicamente que está destruyendo Rusia, que necesita un acuerdo ya. Eduardo, quiero saber si estás sorprendido. Es verdad que, claro, se le acaba el plazo, ¿no?, de estas 24 horas que prometía en la campaña, pero no sé si presionar a Putin es la mejor forma de empezar a negociar o incluso de entablar una conversación telefónica, claro.